Vamos a leer libro de Esdras, capítulo número 3, y vamos a sintetizar, porque el Señor ha hablado mucho en este día, así que vamos a sintetizar capítulo 3 a partir del versículo 10. Vamos a empezar en el versículo 10. Esdras 3, 10. Palabra del Señor, que si la hemos encontrado, la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y cuando los albaniles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Amén. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Y nos habla de un momento importante, de un momento trascendental, de un momento muy determinado, gloria a Dios, en la vida del pueblo de Israel. Recién decíamos que hasta los tiempos que corren, la vida de Israel se divide, gloria a Dios, de diferentes ciclos, gloria al nombre del Señor, pero siempre vuelve a lo mismo, siempre vuelve a lo mismo. Bueno, hemos leído el libro de Esdras, del profeta Esdras, que se cree, según lo que han estudiado la Escritura, la palabra, la Biblia, que el libro de Esdras y Nehemías en un principio eran los dos el mismo libro, formaban parte los dos de un mismo libro. Y nos encontrábamos en este tiempo en nada más ni nada menos que en un proceso de reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Se estaba reconstruyendo esa ciudad bendita, esa ciudad importante, gloria a Dios. Y si nosotros leemos los dos libros, leemos el libro de Esdras y leemos el libro de Nehemías, claramente vamos a notar que estos dos siervos del Señor estaban orientados en el trabajo del servicio al Señor de manera diferente, con gloria a Dios, una semejanza entre los dos. Pero podemos notar que Esdras estaba orientado, gloria a Dios, muy orientado hacia la parte espiritual de esa reconstrucción. Con el servicio al Señor, con la lectura de la palabra del Señor. Recordemos de gloria a Dios, Esdras puesto arriba de aquel púlpito de madera, enseñando y leyendo la palabra del Señor, que hacía muchísimo tiempo que no se leía, gloria a Dios, y el pueblo entendiendo y llorando por la Escritura. Y Nehemías, gloria a Dios, orientado, gloria a Dios, aunque hacía la obra espiritual de la casa del Señor, pero más hacia la obra material y el trabajo de reedificación del muro, gloria a Dios, y demás que son motivo de otra predicación, gloria a Dios. Pero habla la Escritura, cuenta la Escritura que llegamos a un momento importantísimo, gloria a Dios. Llegamos a un momento muy importante y lo dice la Escritura en el subtítulo de este capítulo número 3, donde dice colocación de los cimientos del templo. Gloria a Dios. Amén, habla puntualmente de este templo que no era el mismo que el anterior. ¿Usted sabe cuál era el templo anterior? El templo anterior no era nada más ni nada menos que el templo que había construido Salomón. El templo que Dios no le permitió hacer a David. Y el templo que sí lo pudo hacer Salomón. Un templo que fue destruido junto con toda la ciudad de Jerusalén muchos años después en manos del enemigo, gloria a Dios. Un templo que fue derribado, un templo que fue tirado abajo, gloria a Dios. Un templo que fue destruido a fuego, gloria a Dios. Desgraciadamente, bueno, podemos decir permitido por Dios, pero hecho por el enemigo, gloria al nombre del Señor. Y usted sabe, gloria a Dios, que las cosas que pasan, bueno, podemos decir una y otra vez que el templo
no son las paredes, sino que las personas que lo constituyen, las personas que están adentro. Amén, Gloria a gloria a Dios. Dios. Y esto pasaba con el pueblo de Israel. Esto pasaba con la ciudad de Jerusalén. Esto pasaba con la casa de Dios. Que una y otra vez, recién hablábamos del pueblo de dura cerviz, ¿se acuerda? Recién hablábamos del pueblo cabeza dura, hablábamos del pueblo rebelde, que no quería dejar de salir una y otra vez de su promiscuidad y de su pecado. Gloria a Dios. Tal es así que esos malos procederes llegaban delante de la presencia del Señor. Gloria a Dios. Y Dios quitaba su mano protectora y el enemigo podía ingresar para hacer estragos en el pueblo del Señor. Tal es así que este pueblo fue cautivo y fue llevado a diferentes lugares cautivo. Gloria al nombre del Señor. Hasta que el Señor lo volvió a traer a la ciudad de Jerusalén para reedificar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero mire qué lindo y qué notable lo que nos cuenta la palabra. Dice que fue asignado el trabajo de reedificación del templo. Y dice que cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos para volver a reconstruirlo, gloria al nombre del Señor, dice que Edra dijo: no, este no es un trabajo cualquiera. Este no es un trabajo material cualquiera. Este es un trabajo material que debe ir acompañado por un trabajo espiritual. Este es un trabajo que tiene que acompañar el Señor con toda su bendición, y hoy es un día de victoria, hoy es un día de alabanza y hoy es un día de gratitud al Señor. Entonces Amén, dice que gloria a mientras Dios. trabajaban en el trabajo de reedificación y echaban los cimientos fuertes y firmes para construir la casa de Dios nuevamente, dice que al costado, dice que estaban los siervos del Señor que alababan el nombre del Señor. Y dice que glorificaban su nombre, y estaban los sacerdotes vestidos con su ropa y sus trompetas, y los levitas, muy conocidos por los salmos, los hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza del rey David. Gloria al nombre del Gloria a Señor. Dios. Se da cuenta, era un día de júbilo, era un día de alegría, era un día de victoria, porque nuevamente la voluntad del Señor se había impuesto. Gloria a Dios. Y nuevamente, gloria a Dios, el Señor había tenido misericordia de su pueblo. Gloria a Dios. De aquel templo derribado, de aquella ciudad derribada, destruida a fuego. Gloria al nombre del Señor. El Señor había hecho algo nuevo. Gloria a Dios. Había hecho un trabajo de regeneración, había hecho un trabajo de renovación. Gloria al nombre del Señor. Y la pregunta es, en esta tarde, en este día, en esta noche ya, gloria a Dios, con seguridad que cada uno de nosotros necesita ser renovado por el Señor, necesita un renuevo del Amén, Señor, y gloria a que el Dios. Señor haga con nosotros cosas nuevas, gloria a Dios, cosas importantes, porque cada uno de nosotros en el lugar en donde estamos somos siervos y siervas del Señor, que necesitamos servir al Señor y serle personas que agradan a su nombre. Gloria a Dios. Y dice, gloria a Dios, que cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Y si usted busca lo que se cantaba y se alababa al Señor el día que fueron echados los cimientos del primer templo, cuando lo construyera Salomón, es exactamente calcado el versículo, porque los hijos del Señor cantaban: porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Se da cuenta, el Señor vuelve a bendecir a su pueblo. Gloria a Dios. El Amén, Señor vuelve amén, a levantar gloria a a su Dios. pueblo. Gloria al nombre del Señor. El Señor vuelve a renovar a su pueblo, porque es necesario. Gloria al nombre del Señor. Y el Señor nunca se olvida de sus hijos. Nunca se olvida de ellos. Y cuenta la historia de la palabra en el versículo 12 que hemos leído, que muchos de los sacerdotes que estaban presentes en aquel momento, ancianos ya, eran ancianos, eran de edad muy madura, muy grande, pero la particularidad que estos sacerdotes, levitas, jefes de las casas paternas, ancianos de Israel, habían visto la casa primera, Amén, gloria a Dios. habían visto la primer casa, habían visto la primer gloria de Dios, habían visto la presencia del Señor en el templo antiguo. ¿Y sabe lo que pasaba con estos hermanos? Dice que algunos de ellos cantaban al Señor de alegría y otros también clamaban y lloraban de tristeza. Pero ¿sabe por qué?
¿Sabe por qué? Porque recorriendo hacia atrás en su memoria, seguramente el pensamiento de estos hermanos, de esta gente, de estos ancianos, de estos siervos del Señor, seguramente habrá sido: Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dejamos caer el templo? ¿Por qué dejamos que esto pase? Porque la culpa no era de Dios, la culpa era de ellos, gloria a Dios. Amén, La culpa no gloria era a del Dios. Señor, nunca la culpa es de Dios. La culpa, si hay algo en contrario, si pasa algo malo en contrario de nuestra vida, es de nosotros y no es del Señor, gloria a Dios. Él es perfecto, todas sus cosas son perfectas, todos sus tiempos son perfectos. Aquellos que se equivocan somos nosotros, gloria a Dios, miembros del cuerpo de Cristo y del pueblo del Señor. Señor, ¿por qué, gloria a Dios, tuvimos que pasar por eso? ¿Por qué hemos perdido ese momento? ¿Por qué hemos perdido esa gloria? ¿Por qué hemos perdido tu bondad, gloria a Dios? ¿Por qué hemos dejado que el templo se caiga, gloria a Dios? Y que entre el enemigo adentro, gloria a Dios, para hacer estrago, gloria al nombre del Señor. Pero la otra mitad del pueblo alababa, agradecía al Señor, gloria a Dios, cantaba agradeciendo por esta nueva oportunidad que el Señor le había dado de poder volver a levantar piedra por piedra y pared por pared el templo de la casa del Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y dice: viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes voces de alegría. Y no se podía distinguir el pueblo, el clamor de los gritos de alegría, de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Gloria al nombre del Señor. Se da cuenta, y la palabra es esta. Mira, hermano, hay cosas que se pueden evitar. Hay cosas que se pudieran haber evitado. Bueno, el Señor en este día nos da una oportunidad nueva, gloria a Dios, nueva. Pero no seamos, como venía la palabra hace instante, nada más un pueblo de dura cerviz. No seamos un pueblo cabeza dura, gloria a Dios. No seamos un pueblo rebelde. De lo que el Señor nos dio enseñanza hay que aprender, gloria a Dios. Y hay que aprender de una vez y para siempre. Si no, continuamente estaremos volviendo hacia atrás, gloria a Dios. Si no, continuamente el Señor estará quitando su mano protectora para que el enemigo haga lo que quiera con nuestra vida. Y ninguno de nosotros quiere eso para nuestra vida, para nuestro hogar, para nuestros seres queridos, para nuestros trabajos. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Que el Señor tenga misericordia y nos ayude. Es importante, gloria a Dios, poder tener en cuenta todas estas cosas. Gloria a Dios. Mire, estos hermanos se acordaban de lo que habían vivido en la casa del Señor. Amén, amén, gloria a Dios. Y el Señor quiere que la gloria postrera sea mejor o igual, gloria al nombre del Señor, que la anterior. Hay muchos hermanos en nuestra iglesia que el Señor nos ha dado la posibilidad y les ha dado la posibilidad de regenerarse, de poder cambiar, de poder tener una vida nueva, de poder tener una vida, gloria al nombre del Señor, distinta a la anterior. Y nos ha adornado de dones, de talento. Estos hermanos han podido dar algunos frutos para la gloria del Señor. Pero no hay que quedarse ahí solamente. Amén. Lo mejor para el cristiano está hacia adelante, gloria a Dios. Lo mejor para el cristiano está buscando del Señor todos los días de nuestra vida hasta que el Señor nos venga a buscar. Y qué terrible cuando dice la palabra del Señor que el ruido se oía de lejos. Amén, gloria a El Dios. clamor se oía de lejos, la alabanza se oía de lejos. La presencia del Señor se sentía de lejos. Sabe que eso es importantísimo para la casa del Señor. Amén, amén, gloria La a Dios. iglesia del Señor debe verse de lejos, debe sentirse de lejos, debe brillar de lejos, debe estar, gloria a Dios, que la gente que necesita de Dios lo pueda sentir, lo pueda vivir, gloria a Dios, lo pueda experimentar. Y decimos una y otra vez lo mismo: la iglesia es usted, mi hermano, usted, mi hermana, gloria a Dios. La iglesia soy yo, somos todos nosotros. La iglesia no son las paredes. Que el Señor tenga misericordia en este trabajo de restauración. Cuando estamos viviendo un tiempo en el que el Evangelio está pasando un momento difícil, un momento muy malo, en donde hay mucha apostasía, en donde a eso se le suma esto que es la pandemia para empeorar las cosas. Usted y yo tenemos la gracia del Señor de poder estar y permanecer en una iglesia, Gloria a Dios. gloria a Dios, en una iglesia plena, en una iglesia que alumbra, en una iglesia victoriosa.
debemos cuidarla, gloria a Dios. Debemos cuidarla, gloria a Dios. Para que el enemigo, gloria a Dios, nos ayude y el Señor nos ayude cada día a que el enemigo no interfiera en aquellas pequeñas cosas que el día de mañana puedan llegar a ser grandes. Que el Señor lo bendiga grandemente, podamos atesorar esta palabra en cada uno de nuestros corazones y poder darnos cuenta del tesoro que tenemos en nuestras manos. Amén, gloria a Dios. Nosotros tenemos un tesoro. Este momento es muy importante, gloria a Dios. Este momento en que todos juntos estamos en comunión, mirándonos los unos a los otros, pudiendo escuchar la palabra del Señor, pudiendo tener en cuenta estas cosas importantes que el Señor nos ha dicho a lo largo de toda la reunión del día de hoy, es un momento que vale muchísimo, gloria a Dios. Que muchos hermanos de diferentes lugares no lo pueden tener hoy en día. Que el Señor lo bendiga grandemente y que podamos atesorar la palabra del Señor en cada uno de nuestros corazones. Amén.